Hola amigos, bienvenidos a un nuevo segmento de Hablemos de Magia. Ya estamos finalizando la temporada, la primera temporada de Hablemos de Magia. Desde aquí les quiero agradecer muchísimo el apoyo que tuvimos desde el primer día con este segmento. Gracias de todo corazón. Espero que haya servido de algo este grupo de programas que hemos diseñado para todas y todos ustedes aquí en la Casa Mágica. Y espero que les abra un poco más el camino en la forma en la cual ustedes se presentan y tengan el éxito que ustedes se merecen. Desde aquí, muchísimas gracias por apoyar esta primera temporada de Hablemos de Magia. Nos vamos a retirar por un tiempo y vamos a venir con nuevas ideas, nuevos temas y sobre todo pues muchísimas sorpresas. Así que a mis amigos en Facebook, gracias. A mis amigos en YouTube, gracias. Y a todos los que me han escrito agradeciéndome por el programa, de verdad de todo corazón. No esperaba de que la respuesta fuera tan positiva, y desde aquí mi más humilde gratitud por haber disfrutado de todos estos segmentos. Bien, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es importante porque si bien terminamos el último segmento hablando sobre los factores fundamentales para montar una rutina de escenario, pues hoy nos vamos a encargar de lo que se conoce como el santo grial de la magia, y no es otra que la magia de cerca, la magia de close-up, que es realmente algo impresionante y fabuloso en su concepción en cuanto a las rutinas, y requiere muchísima más dedicación y muchísimo más sacrificio que quizás otras ramas de la magia. Y ya lo decía Ascanio en una de sus entrevistas que menciona en el libro de concepción de teoría conceptual de la magia. Él mencionaba de que la magia de cerca o la magia de close-up se ha desarrollado muchísimo más rápido que otras ramas de la magia. Por eso cuesta ver o mejor dicho, por eso solamente vemos muy pocos Tamariz, muy pocos Dani Ortiz, muy pocos Slaidinis, muy pocos Vernon, porque no todo el mundo llega a ese grado de excelencia y de dominio de estas técnicas intrínsecas que contiene la magia de cerca, y que hoy, a través de los factores que vamos a mencionar, vamos a rozar por arriba, vamos a rozar esa punta de ese iceberg en el cual se desenvuelve este tipo de magia, dejando siempre el camino abierto para que ustedes se muevan, investiguen en los libros y empiecen a leer, que es lo más importante, y a conocer de todas estas técnicas intrínsecas que tiene la magia de close-up o la magia de cerca. Primero tenemos que definir qué es la palabra rutina antes de empezar con a cómo generar una rutina de close-up. La palabra rutina sencillamente es un conglomerado de efectos entre sí que guardan una relación entre sí, estos efectos, para generarlos como una estructura, como una historia, y generar un impacto positivo en el público. Y la magia de cerca tiene un aspecto fundamental, y es su duración. La duración usualmente pues es de 10 minutos, y si nos vamos a presentar en congresos de magia, en competencias internacionales o latinoamericanas, tenemos que manejar ese formato de 10 minutos. Pero aún así, si tú te vas a presentar esporádicamente en un evento privado quizás, o quizás en un evento en un teatro, pues tienes que mantener siempre ese formato, y ya les voy a decir por qué. Porque si el público ha sido marcado por tu presentación de 10 minutos, vas a dejar siempre una puerta abierta que va a generar un recuerdo en ese público, que los maravillaste, los dejaste pues asombrados, y siempre te van a volver a llamar la mayor parte de las veces. Por eso creo que 10 minutos es lo ideal en magia de cerca, no solamente para competir, sino para presentarnos en cualquier sitio, en cualquier evento, en cualquier tipo de menú que vayamos a hacer, ¿ok? Perdón. Bien, como decía, el recuerdo es algo muy poderoso. El recuerdo es muy poderoso, y si tú haces una rutina con todas las de la ley y dejas impactado y maravillado a ese público, lo más seguro es que ese recuerdo perdure en la mente del espectador y te puedan llamar otra vez a una nueva presentación más adelante. Pero al mismo tiempo tienes otro problema, y es que puedes diluir también ese recuerdo. ¿Cómo diluirlo? Bueno, si te pasas más del tiempo, pues puedes caer en el aburrimiento, en la monotonía, y a lo mejor el público no vas a marcarlo tanto como una rutina quizás de 10 minutos. Por eso, en 10 minutos tienes que hacer maravillas y tienes que dejar impactado al público. No solamente, como mencionamos antes, a nivel de competencia, sino a nivel de presentaciones esporádicas e individuales. Ahora vamos a entrar de lleno rápidamente en 10 factores que he podido recolectar y he podido investigar, y creo que son de importancia, por lo menos que nos va a servir de introducción a empezar a formar una rutina de close-up con garantías. Así que toma notas. Estos son los 10 factores para montar una rutina de magia de cerca o magia de close-up. El primer factor, fundamental: ser selectivo con tu material, ser selectivo, mejor dicho, con tus efectos, más que con el material. Una vez que tengas ya decidido empezar a montar una rutina de close-up, empieza
seleccionando tus efectos, cuáles son los más importantes, cuáles pueden guardar una relación entre sí y sobre todo cuál es el efecto que va a dominar esa rutina, o es decir, el que va a desencadenar y que va a generar los aplausos, que va a desencadenar en ese clímax y en ese desenlace. Entonces, todo empieza por centrarnos nosotros mismos a ver cuál es nuestro repertorio y cuáles son nuestros efectos y empezar a seleccionar, a armar ese rompecabezas de esa estructura que es la rutina. Así que ser selectivo creo que es algo fundamental, ¿ok? Así que ese es el primer factor. Vamos con el segundo. El segundo es algo que es lógico y es el impacto del efecto o de los efectos. Cuando vas a empezar a estructurar la rutina, empieza a ver cuál es el poder de cada efecto y cuáles tienen más impacto y cuáles tienen menos impacto, cuál te pueden servir de introducción y cuál te pueden servir para cerrar esa rutina. Recuerda que no puedes hacer, por ejemplo, de inicio un impacto demasiado fuerte, demasiado poderoso en la reacción del público, porque tienes que mantener siempre una curva ascendente. Esa curva empezamos así en la rutina y tenemos que ir subiendo. A medida que vamos subiendo llegamos a ese clímax, a ese desenlace y finalizamos con el efecto de más poder, con el efecto que va a dejar a todos con la boca abierta y que va a definir todo lo que acabas de hacer en esa rutina de 10 minutos. Así que ten cuidado, tienes que analizar el impacto de cada efecto, cuál es más poderoso que otro, cuál puede ser de introducción, cuál puede ser de intermedio, de desenlace y de final, ¿ok? Así que ahí tienes un trabajo importante. No quiero que te genere una presión, porque si en tu rutina de close-up los primeros 5 minutos has maravillado al público y tienes la atención captada, te va a ser muchísimo más fácil a ti elegir un efecto de poder para cerrar esa rutina, pero tiene que ser de poder, recuerda eso. Vamos con el factor número 3, y este también lo puse a nivel de experiencia propia. Tienes que estar pendiente de qué vas a transmitir y cómo lo vas a hacer entender al público, porque a veces nos conseguimos que nuestras manos y nuestra expresión corporal está diciendo algo totalmente diferente al mensaje que estamos transmitiendo. Entonces tenemos que estar unidos y coordinados en nuestras expresiones corporales, en nuestras manos y en nuestros gestos con el mensaje que queremos transmitir. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que pues tienes que tener cuidado. ¿Cómo quiero transmitir el mensaje? ¿Cómo puedo hacer que el público lo entienda perfectamente? Entonces ten cuidado. Cómo transmitir y cómo hacer entender ese mensaje es clave dentro de tu rutina de close-up. El factor número 4 ya lo hemos mencionado en otros aspectos de la magia, y es la apertura y el cierre de tu rutina. El primer efecto es clave porque te va a introducir a ti, a ese público y al mensaje o a la historia en la cual vas a empezar a desenvolverte y la vas a empezar a comunicar al público. El efecto número 2 o 3 tiene que ser un efecto de transición y de intermedio que te genere ese hilo conductor de todo lo que estás hablando y todo lo que estás haciendo. Y después tienes que buscar los dos efectos que te generen ese desenlace, ese clímax y el final de la rutina, el desenlace, mejor dicho. Así que pues cuidado cómo vas a elaborar sobre todo la apertura y el cierre de tu rutina. Eso no solamente pasa en magia de close-up, como ya debes saber, pasa también en el escenario y en salón. El efecto primero, el primer efecto mejor dicho, y el efecto final son los más importantes de nuestra rutina. Sin embargo, pues ten cuidado cómo los vas a vincular. El intermedio también en magia de cerca tiene un papel fundamental porque mantiene ese hilo conductor a lo largo de la rutina. Entonces ten cuidado, es un rompecabezas que a primera vista se puede buscar o generar de una forma fácil, pero si empezamos a estudiar las técnicas intrínsecas de la magia de cerca sobre el timing, la pausa en movimiento, en paréntesis de olvido y todo eso, no es tan fácil como aparenta, porque tienes que analizar todas las reacciones, todas las inflexiones de voz, cómo vas a hacer, las formas de hacerlo y cómo lo vas a, para que el público lo pueda entender. El factor número 5 de importancia para generar una rutina de close-up o empezar a estructurarla es que tienes que estar pendiente del efecto final o desenlace. Asegúrate de dejar al público con la boca abierta. Este efecto debe ser el más impactante de tu rutina, el final o el desenlace. Ya que preparaste tu público a lo largo de esa curva ascendente y desde que iniciaste tu rutina, va en esa curva ascendiendo. Y tú acuérdate que eres un guía, como mencionamos en algún momento en el segmento con Misdirection, en el cual tú eres un guía y tienes que hacer que el público camine ese camino, valga la redundancia, o esa autopista que tú estás creando para que ellos vayan por esa vía. Tú eres el conductor, así que ten cuidado con el efecto final y cómo lo vas a desembocar, cómo vas a crearlo para que genere ese clímax y ese desenlace.
¿ok? El factor número 6 de importancia también es el ritmo o el tempo en el cual tú vas a empezar a hacer magia de cerca. Fíjense que mencioné la palabra tempo, no mencioné tiempo. Y es porque cuando empezamos a hacer una rutina, y esto lo he visto mucho en los muchachos jóvenes, es que cuando empiezan a hacer una rutina parece que prendieras un switch y se van embalados a decir una serie de cosas que ya tienen preseleccionadas o grabadas en su guión, sin ningún tipo de pausa, sin ningún tipo de inflexión de la voz, sin ningún tipo de movimientos o de gestos en partes fundamentales, y parece que estuvieran actuando de una forma muy automática y para ellos mismos. Y esto es un grave error. Tenemos que trabajar, señores, para el público. Tenemos que hacer pausas, inflexiones de la voz en los momentos claves. Tenemos que hacer la misdirection en los momentos importantes donde va a ocurrir el pase secreto. Y todo esto tiene que ser a una velocidad, como dice el gran Henry, que quizás es una incongruencia, pero es una rapidez lenta. ¿Cómo es eso de una rapidez lenta? Bueno, no es ni rápido ni lento, una velocidad que todo el mundo pueda apreciar lo que está pasando, porque si no, generamos confusión. Y recuerden eso que decía Dave Vernon, la confusión no es magia, es confusión. Entonces, cuidado el ritmo y el tempo en el cual nosotros desenvolvemos la rutina, porque a veces cuando empezamos, la adrenalina, y eso nos pasa a todos, la adrenalina de salir a escena nos hace que vayamos rápido, pero hay que respirar profundo, hay que ser natural e ir pausadamente a una velocidad crucero, ni muy rápida, ni muy lenta, para que todos puedan ver qué pasa y cuáles son los detalles fundamentales de tu rutina. El factor número 7 es la variedad de los elementos que vas a incorporar en tu rutina. Yo estoy aquí en desacuerdo con lo que dice Darwin Ortiz en su libro La Buena Magia. Él dice que si vas a hacer una rutina de cartomagia tiene que ser exclusivamente cartas. No puedes involucrar otro elemento. Yo estoy totalmente en desacuerdo con él, porque yo creo que si tú involucras un elemento que te va a servir dentro de tu rutina y tiene una relación, por supuesto, pues le da un carácter de frescura y variedad a lo que estás haciendo y rompe un poco la monotonía de un elemento que prevalece, que en este caso son las cartas. Entonces, si vas a agregar una campana, si vas a agregar un dado llamativo, una caja que contiene algo, eso le da un carácter bonito a la rutina, un carácter más artístico y de historia. Así que no te cierras a la posibilidad de agregar algún elemento y una variedad de elementos que vayas a agregar. Pero eso sí, con sumo cuidado, tiene que estar bien estructurado dentro de tu guión, tiene que tener un porqué y tiene que tener una relación con lo que vas a hacer, no sencillamente sacar algo por sacar. Bien, el factor número 8 es el siguiente. Espero que estén tomando nota y espero que les sirva, sobre todo para empezar a generar esa investigación sobre la magia de cerca. El factor número 8 es cuidado con las transiciones de efecto a efecto, porque a veces tenemos un efecto que termina, otro que empieza, y sencillamente no tienen ni pie ni cabeza uno con el otro. Y ahí es donde entra nuestra habilidad y nuestra investigación de conocer las técnicas intrínsecas de la magia de cerca para generar ese vínculo entre efecto y efecto, para que sí se pueda generar una rutina en armonía y que todo tenga un sentido y tenga una relación. Así que ten cuidado cómo vas a hacer esas transiciones de un efecto al otro, porque a veces la gente termina un efecto, empieza al otro y no tiene sentido alguno, no tiene ningún pie ni cabeza, como dicen por allí. Cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. Vamos con el factor número 9, ya estamos finalizando. El 9 dice así: cuida el timing de los momentos importantes. Primero, vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué significa la palabra timing para los que no la conocen. Significa, o no es otra cosa que un conjunto, que es un ritmo o un acompañamiento que se le da a un conjunto de acciones, movimientos o palabras para que el movimiento tramposo sea insertado en estas acciones y pase desapercibido. Eso es lo que es realmente el timing. Para eso aconsejo que lean el libro de Arturo Ascanio, Teoría Conceptual de la Magia. Él habla a profundidad sobre el timing y todas las bondades y las propiedades que tiene esta técnica. Entonces, agregando esa acción, agregando ese ritmo y acompañamiento a esos movimientos secretos dentro de tu rutina, en un momento específico que vayas a hacer esos pases o esos movimientos, tienes que enmascararlos con el timing para que pasen desapercibidos. Y al mismo tiempo te vas a servir de la misdirection para hacerlas. Y pues hay que controlar, por ejemplo, cuando hay que liberar la atención del público en aplausos, en risas, para que te ayude a generar a ti esa misdirection y enmascarar mejor esos movimientos. Por eso hay que investigar, no es tan fácil como suena. Bien, vamos con el factor número 10. También de importancia, por eso lo dejé de último: conócete a ti mismo y sé natural. Y lo decía también Arturo Ascanio. Los grandes magos han tenido éxitos
¿Por qué? Porque han sabido conocerse a sí mismos y han buscado qué les funciona, cuál es la mejor magia para ellos, cómo enfocarse al público y cuáles son sus cualidades. Yo creo que esto es fundamental. Yo lo he dicho muchas veces aquí en Hablemos de Magia. Hay que revisarse uno mismo al espejo y saber cómo es su forma de actuar, su idiosincrasia y conocerse uno mismo. Pero encima de eso, ser natural. Cuando estamos actuando en la mesa o en salón o en escenario, hay que ser natural. No podemos pretender ser otros, no podemos pretender hacer algo que no refleja un poco de quiénes somos nosotros. Entonces tenemos que ser natural, no tenemos que ser antiestéticos para nada y hacer otras cosas que no van con nosotros, ¿ok? Ahí lo tienen, 10 factores para empezar a estructurar una rutina de magia de cercas y que les sirva a ustedes para averiguar en los libros. Esta es la clave de por qué los libros tienen ese conocimiento que a lo mejor no se consigue en internet. Habrá muchas cosas que se consiguen en internet, pero en los libros como los de Ascanio, como los de Darwin Ortiz, La Buena Magia y Magia de Presentación de Neoms, guardan pues detalles que hay que conocer y que son de análisis profundo, igual que los libros de Juan Tamariz, La Vía Mágica y Los 5 Puntos de Juan Tamariz. Son libros que hay que leérselos no solamente una vez, varias veces para entender qué es esto de la magia de cerca y cuáles son sus factores intrínsecos fundamentales para tener éxito, porque no es solamente cuestión de hacer un efecto y ya, sino es la forma y manera como lo vas a presentar, estructurar y transmitir el mensaje al público y ejecutar los movimientos sin que levante la sospecha del público. Espero que hayan disfrutado del segmento, pero antes de irnos vamos con la frase de hoy. Muy bien, aquí está la frase de hoy, otra frase generada por este servidor. Disculpen que les haya 2 segmentos seguidos proporcionado frases de este servidor, pero es que he estado inspirado recientemente generando una rutina de escenario y a veces no duermo o duermo poco, y esas noches son propicias para anotar reflexiones y frases que se me vienen a la mente. Y esta frase espero que les guste muchísimo porque me gusta no solamente el concepto, sino realmente algo que transmite, que tienen que entender, y es lo que dice así: el mago tiene que ser como un sastre y tiene que hacer magia a su medida. Ahí les dejo esa frase de conocimiento, esa frase que hay que analizar porque creo que guarda cosas importantes para uno mismo como mago. El mago tiene que ser como un sastre y hacer magia a su propia medida. Señores, los quiero muchísimo. Gracias por haber apoyado esta primera temporada de Hablemos de Magia. Nos vemos en cualquier momento. No les voy a decir la fecha ni nada para mantenerlos allí esperando. Sin embargo, el segmento de Un Break Con va a seguir constantemente con artistas nacionales presentándose para que nuestros baluartes sean promocionados y sepan todo el mundo quiénes son, y todos los que han hecho algo por la magia en nuestro país, siempre dejándola en alto, pues vale la pena que los reconozcamos y los mencionemos como siempre. Desde aquí, un abrazo grande desde la Casa Mágica, desde este templo que se generan muchísimas ideas. Los quiero muchísimo, gracias por el apoyo. Nos vemos en una próxima oportunidad, en otra temporada, en una futura temporada de Hablemos de Magia. Hasta una próxima ocasión. Chao.